Buenas tardes, una nueva emisión del Grano del Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben a Odise, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV con mayúscula y separado. Por favor, vean el video completo antes de comentar y averigüen si no he editado anteriormente sobre el tema que desean exponer. La bandera argentina se refleja en el cielo. Observen qué bien se ve con los chemtrails en la cumbrecita Córdoba. Decir que uno está en la resistencia suena bonito. ¿Qué hay de cierto? ¿Tienen conocimiento exacto qué significa la resistencia? ¿Tienen claro que el nuevo orden mundial, entendido como una sociedad basada en el control, la vigilancia, la censura y el rastreo digital, se avecina? Algunos que me tratan de viejo y anticuado quieren que lo acepte todo, desde las monedas digitales hasta los algoritmos de Palantir. Siguen sin comprender lo que se avecina. O mejor dicho, solo unos pocos lo han comprendido. El resto está dividido en grupos temáticos. Y acá es donde comienza a trabajar la disidencia controlada, la gran movida del régimen. La disidencia controlada es la mejor forma de llevar a todo a vías muertas. Y yo estoy viendo en las redes cada día más disidencia controlada. ¿Cómo se las identifica? Punto 1.
¿Cuál es el paraguas gigantesco por el cual nos llevan al corral? La democracia. Todo se hace en función de la democracia. Y la oposición a ella son 3 militares repartiendo palos, o Mussolini o Hitler. Y el tema no pasa por democracia sí o no, sino qué tipo de democracia queremos. Yo soy partidario que la gente participe y vote, pero no como se lo está haciendo ahora. Con este sistema llegan solo los que tienen dinero, pero dinero grosso, millones de dólares. ¿Y quién tiene ese dinero? Los grandes empresarios o los narcos. Y ellos lo van a colocar en candidatos que defiendan sus intereses, no los nuestros. Les hago un ejercicio. Busquen a alguien que consideren potable que no sea de los políticos del sistema. Pregunten a sus relaciones y familiares si lo conocen. Cuando comprueben que el 80 o 90% no lo conoce, les digo que hacerlo visible a toda la sociedad puede costar 40 millones de dólares. ¿Quién tiene ese dinero para invertirlo en alguien contestatario? Y estamos hablando de una inversión millonaria solo para que lo conozcan. Multiplique por 3 campañas electorales, pasos generales y balotaje. Por eso el régimen hace lo que quiere. Tiene el monopolio del dinero. Y cuando uno protesta le dicen, arma un partido y participa. Entonces, como siempre, le dieron resultado, hasta el día de hoy, los chivos expiatorios, Hitler, Mussolini, Videla, cualquiera que critique el régimen es un émulo de esa gente. Y la gente cree que participa votando a alguien que saca 50.000 votos, sin percatarse que esos son los que no conocen. Y bajo el paraguas que no se rompa la democracia, el régimen hace lo que quiere con la sociedad. Y la gente que está detrás de Milei lo sabe. Y llevan todo al borde del precipicio para obligar a todo el aparato político a cerrar filas en defensa propia. El punto 2 es el sistema de prioridad. Eso lo establece la corporación mediática. Y bajo ningún punto de vista se cuestiona el núcleo. Solo temas periféricos. ¿Importantes? Sí, pero no determinantes. Esto es clave para las campañas de distracción y desinformación. Dividen la problemática en varios temas y trabajan la difusión sobre ellos y no sobre el núcleo del problema. Al dirigir las críticas a sus objetivos secundarios, evita que se produzcan cambios estructurales profundos. Y hay muchos que colaboran, algunas veces sin percatarse que son disidencia controlada. La disidencia controlada nunca cuestiona estos 2 puntos. Solo debe hacerlo dentro del plano de la ley y la Constitución. Pero solo para el pueblo. Los que detentan el poder se pasan tanto las leyes como la Constitución por el culo. Yo escucho a algunos que dicen que hay un ataque contra la justicia. ¿Qué justicia? ¿La que en un país donde se robaron un billón de dólares no hay de preso? ¿La que persigue a un vendedor de droga pero no ingresa en Nordelta? ¿La que no investiga un solo caso de trata? Lo estamos comprobando en Córdoba, donde se está haciendo todo lo posible para circunscribir el caso de Agostina a 3 perejiles. Y que no salpique ni para arriba ni para el costado. ¿A esa justicia se la está agrediendo? Reitero, si no se cuestiona el núcleo del problema, sus verdaderos responsables tratan de hacer creer a la gente que están en la resistencia, cuando en realidad la están apartando del problema y son disidencia controlada. Y acá ingresamos al tercer punto. No tener bien en claro quién es realmente el enemigo. Hoy está muy claro con Milei.
pero noto que la gente ni los quiere mencionar o se aparta de aquellos que los mencionan. Algunos por miedo y otros porque están colonizados. Pero no se puede tapar el sol con la mano ni mostrar que le tenemos miedo. Preguntarán, ¿qué podemos hacer? Lo primero es cuestionar todo. Llegamos a esta situación en base a mentiras y engaños. Estamos en el peor momento porque quedó al descubierto que el país fue entregado a yanquis y peregrinos. Y no podemos obviar de qué forma traza esa yunta a las naciones que consideran inferiores. Hoy está toda la vista. Ya no podemos hacer más la vista gorda. El enemigo se hizo visible y está entre nosotros. Y su condición es de enemigo. Esto es fundamental asimilarlo. Ningún gobierno liberal avanzó tanto en la historia. Y lo va a seguir haciendo porque no tiene barreras de contención. La clave es cuando toca el piso. Porque en algún momento tiene que haber un choque violento. Sea por la falta de trabajo, por las deudas personales, por la violencia callejera, por el avance del narcotráfico, por la injusticia cada vez más visible. Y no podemos dejar de pensar que esta situación puede ser provocada para generar el caos que genere la secesión territorial, que es su objetivo principal. Por lo tanto, la agresión institucional irá en aumento, no hay duda de ello. Y Milei es la marioneta para esto. Lo que acaba de hacer con Clarín es la más clara demostración. Se hizo el gallito poniendo trabas a la fusión telefónica y un día después lo bajaron de un ondazo. Y le habilitó la mayor concentración de la historia y Héctor Mañeto gana otra vez. El gobierno puso leyes con breves condiciones a la fusión de Telefónica y Telecom, y Clarín dominará la oferta convergente de telefonía, internet y TV paga a escala nacional. Pocas veces se ha visto tamaña demostración de poder sobre un presidente. Y ese presidente es el que nos insulta y nos caga de hambre. ¿Lo entienden? Nos domina una marioneta. Si hace eso con Mañeto, ¿se imaginan lo que puede hacer con yanquis y peregrinos? Electoralmente no hay salida. Cualquier encuesta determina que el 70% del electorado vota peronismo o liberales y un 10% izquierda. Por lo tanto, tenemos asegurado el continuismo. Comencemos a relacionarnos y reunirnos lo que pensamos más o menos igual. No perdamos tiempo con los que no despertaron. A eso nos van a llevar del hocico cualquiera que detente el poder. Si algo tenemos valioso ante lo que se viene es el tiempo. Usémoslo para tratar de relacionarnos. Esa masa crítica es la carta sorpresa para cuando llegue el caos. Nuestro país no está totalmente perdido, ¿eh? Hay señales en todo el territorio. No es el momento de salir, nos están esperando. Dejemos que yo mueva las piezas. El parto será durísimo, pero será parto al fin. Este país con su geografía y su historia, la oficial y la oculta, no está al pedo en el planeta, ¿eh? Hay unos audios que nadie los salió a negar, del expresidente narco hondureño, donde dice todo. Dice que el que manda es Netanyahu, que Milei es el operador aquí, que pone plata, que si hay que matar gente van a matar gente, que él en realidad puso al presidente, pero el que va a gobernar es él. Desarma y muestra toda esta organización criminal. Yo escuchaba la ley antiterrorista. ¿Qué terrorismo hay en la Argentina? Y todos aceptamos repetir antiterrorista. No hay terrorismo en la Argentina. Los únicos terroristas son el terrorismo de Estado que están implementando, porque no es que eso es una exageración verbal mía. Están causando muertes, muchas muertes.
además de vejaciones, de degradación de las condiciones de vida y todo lo demás. Entonces, lo que uno ve es que, por ejemplo, aquí no ha habido ningún fiscal, ningún juez que haya pedido investigar los dichos de este señor. Quiero adelantarles que ya está la denuncia en Colombia y me acaban de confirmar que metieron la denuncia en Honduras. Falta México, lo van a hacer. Porque aparte ahí dice, ¿no?, a qué gobiernos van a atacar, todo lo que van a hacer, lo dice todo. Aquí en la Argentina no ha pasado nada. La generada y trabajada estabilidad cambiaria de Argentina está sostenida en un pilar central: el apoyo financiero de Estados Unidos. Ese bloque de respaldo que la administración Trump le dio al gobierno de Milei empezó a cobrarse vía enviados del país del norte a Argentina. Esta semana estuvo en el país Luke Lindbergh, subsecretario de Agricultura para Comercio y Asuntos Exteriores de Estados Unidos, quien llegó para garantizar que el acuerdo bilateral se aplique cuanto antes, con el eje puesto en cuestiones esenciales: la ley de patentes y el derecho de ingreso a productos sin controles. Hace años que vengo insistiendo con esto. Montañas de residuos tóxicos del fracking generan una crisis ambiental. Mientras el yacimiento petrolero de Vaca Muerta bate récords de producción de petróleo y gas, enormes acumulaciones de lodos contaminados, aguas químicas y residuos petroleros derivados del fracking se están apilando en la provincia de Neuquén. Denuncias ambientales y causas judiciales advierten que la cantidad de desechos generados por la industria ha superado la capacidad de tratamiento en algunas instalaciones, dando lugar a gigantescos vertederos industriales que pueden verse a kilómetros de distancia. Comunidades locales y ambientalistas alertan que esos basureros petroleros representan un riesgo potencial para los suelos, los recursos hídricos y la salud de las personas. Algunos sectores ya son descritos como zonas de sacrificio, territorios donde el impacto ambiental del desarrollo energético se concentra durante años. Recuerden esto, zonas de sacrificio. Esto es lo que se viene en Argentina. Existe una tensión permanente entre corporaciones y estados por definir quién establece las reglas de funcionamiento de la economía y la sociedad. Es una disputa por tres cosas específicas: quién define las reglas, quién controla los recursos estratégicos y quién tiene capacidad para orientar las decisiones colectivas de una sociedad. Esta disputa varía según el país, la época histórica y la fortaleza de sus instituciones. Un Estado-nación con baja calidad institucional, que ve afectada su potestad tributaria, su capacidad legislativa, su capacidad de ejercer soberanía y su reconocimiento internacional, genera un escenario de vulnerabilidad propicio para el desarrollo de las capacidades de corporaciones, grupos económicos, actores financieros o incluso potencias extranjeras, las cuales van a influir sobre las decisiones públicas en detrimento de los intereses nacionales mediante la construcción de redes de influencia política, tecnológica e ideológica. Cuando la diputada Karen Reichert de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional afirmó: la propuesta es que vamos a privatizar para atraer una economía real que tiene que ver con la gente que va a invertir, la primera lectura que se hizo y se difundió por redes sociales era una falta de capacidad de la legisladora al momento de expresarse, pero no es así. Las expresiones de Reichert
responden concreta y específicamente al concepto de zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, que impuso Peter Thiel en Honduras durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, y que para desarrollarse se dictaron reformas constitucionales y leyes especiales, lo que la Argentina tiene denominación de superrigi. La sede se presentan ante la opinión pública como una propuesta superadora de las zonas económicas especiales, la CE, las cuales surgieron en varios países asiáticos, especialmente en la República Popular China, durante fines de la década del 70, como áreas delimitadas del territorio nacional, donde se aplicaban regímenes regulatorios, fiscales y aduaneros más flexibles que en el resto del país. Su objetivo principal era atraer inversión extranjera, incorporar tecnología, fomentar las exportaciones y acelerar procesos de industrialización y desarrollo económico, aunque gozaban de incentivos tributarios, facilidades para el comercio exterior y procedimientos administrativos simplificados. Estas zonas económicas especiales permanecían bajo la soberanía plena del Estado Nacional. Fueron concebidas como herramientas de desarrollo impulsadas y controladas por los propios estados, sin transferir atributos esenciales de soberanía a actores privados o extranjeros. Las zonas económicas especiales, CE, y las zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, comparten el objetivo de atraer inversiones mediante incentivos regulatorios y fiscales, pero difieren sustancialmente en su relación con la soberanía estatal. Las sedes hondureñas, impulsadas por Peter Thiel, nuestro ilustre vecino, fueron concebidas con un grado mucho mayor de autonomía institucional, incluyendo facultades para establecer marcos regulatorios propios, estructuras administrativas diferenciadas y mecanismos especiales de resolución de controversias siguiendo el esquema de la British East Indian Company y la Deutsche East Indian Company, que en algunos lugares llegaron a ejercer funciones que hoy consideraríamos propias de un Estado. Otros ejemplos fueron Hong Kong, el Canal de Panamá, la Liga Hanseática, como así también las ciudades libres y los esclavos comerciales medievales. El caso hondureño terminó con un juicio de más de 10.000 millones de dólares, ya que al cambiar el signo político del mando del gobierno, se derogaron las normativas que favorecían la cesión de soberanía, por lo cual Thiel inició las acciones legales sin haber desarrollado inversiones significativas. Y este tipo tenemos acá, Argentina, en el marco de un modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento, cesión de soberanía, debilitamiento de la estructura estatal de regulación y control y baja calidad institucional, está siguiendo los mismos pasos que Honduras y por ende, desde una perspectiva comparada, culminará de la misma forma ante el CIADI, institución cooperativa multinacional perteneciente al Banco Mundial, cuyo mayor inversor es Estados Unidos, nación con la cual Thiel tiene sus principales negocios mediante sus organizaciones Founders Fund, Thiel Capital y Palantir Technologies. En el ámbito de la inteligencia estratégica nacional, la prospectiva consiste en analizar tendencias, riesgos, oportunidades y posibles cambios para preparar al Estado frente a distintos escenarios futuros. Existen distintos futuros posibles y las decisiones que se toman hoy influyen concretamente en cuál de ellos terminará materializándose el día de mañana en beneficio o detrimento de nuestra nación. En palabras del filósofo y político francés Gaston Bergier, el futuro no se prevé, se construye. Algo más sobre nuestro vecino ilustre. Según ha confirmado Wired, los registros internos de una sociedad secreta para figuras poderosas de la política,
las finanzas y la tecnología norteamericanas quedaron expuestos en Internet, revelando los nombres de los participantes de sus eventos y detalles personales sensibles que, según se le había asegurado, permanecían privados. El grupo denominado Dialog es una organización privada a la que solo se puede acceder por invitación, cofundada en 2006 por el multimillonario inversor tecnológico Peter Thiel. Reúne a funcionarios norteamericanos, representantes de gobiernos extranjeros, ejecutivos de Silicon Valley en retiros anuales, confidenciales. Dialog lleva 2 décadas negándose a revelar la identidad de sus miembros. Peter Thiel es una figura destacada del grupo Bilderberg. No solo ha asistido durante mucho tiempo, sino que también es miembro del comité directivo del grupo. Como era de esperar, no hay mucha información disponible sobre Dialog ni sobre de qué se trata. Las descripciones en línea lo presentan como una versión simplificada, menos transparente y con tintes de la web oscura intelectual de Davos. Estados Unidos está generando una alianza inédita muy fuerte entre el complejo militar gubernamental con las tecnologías. En las nuevas oficinas de defensa de los Estados Unidos vienen tipos de Silicon Valley, fondos de riesgo. Se está viendo una mimetización completa, 50% que gana Palantir por año son contratos de defensa del Departamento de los Estados Unidos. Y el resto son contratos de defensa del imperio anglosajón. Cuando una empresa se encuentra desregulada, la máquina genera trampa, se saltan normas, descompagina con otro agente de inteligencia artificial, saltan los procedimientos. Por esta razón es necesaria supervisión humana, si no carece de ética. Recuerde que en los textos están las fuentes. Menos de 24 horas del anuncio de Washington. El nerviosismo crece en el de Brasilia. Estados Unidos ha decidido que el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, las 2 organizaciones criminales más poderosas de Brasil, serán designados oficialmente como grupos terroristas a partir del 5 de julio. La justificación firmada por el secretario de Estado Marcos Rubio es que estas bandas tendrían ahora una influencia que se extendería mucho más allá de las fronteras de Brasil. Así se unen al pequeño club que ya incluye el cartel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha y el Clan del Golfo. Pero hay quienes ven en Brasil esta medida como mucho más que una simple declaración de principios. Evidentemente el objetivo es bastante diferente. Lincoln Gaquilla, un fiscal que sabe un par de cosas sobre el crimen organizado, no se anda con rodeos. No tengo ninguna duda, esto causará todo tipo de problemas en Brasil y no veo ningún beneficio práctico. El riesgo es que Estados Unidos quiere llevar a cabo acciones militares encubiertas aquí, como ya lo ha hecho en México y Venezuela. Miedo, explica Gaquilla, es que una vez etiquetadas como terroristas, las pandillas salen de la esfera de la cooperación policial para terminar en la mira de la CIA y el ejército norteamericano. Y en ese momento, explica el magistrado, todo se vuelve clasificado, secreto o incluso ultra secreto. Lo que significa menos información compartida, menos control y más margen para operaciones que el gobierno brasileño podría no querer. También existe un aspecto financiero no secundario. Bancos, fintech, fondos de inversión, cualquiera en Brasil que se encuentre administrando recursos vinculados a estas organizaciones, corre el riesgo de recibir sanciones unilaterales de Estados Unidos. Un sistema de presión capital muy parecido al que ya se experimenta en otros países latinoamericanos. El momento no es nada aleatorio.
La relación entre la administración Trump y el gobierno de Lula ya está tensa tras la expulsión mutua de funcionarios militares. El agregado brasileño en Washington fue despedido tras ser acusado de manipular datos para ayudar a la captura de Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Bolsonaro. Un episodio que congeló las relaciones y fue en ese clima que Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente y su potencial heredero político, se sentó con Marco Rubio. Aunque algunos hablan de un encuentro fugaz para una simple oportunidad fotográfica, unos días antes del anuncio. Una reunión que la prensa brasileña interpreta como una señal clara. Washington también está jugando su juego en las alianzas locales. Mientras tanto, México ofrece un ejemplo bastante elocuente de cómo estas dinámicas pueden traducirse en realidad sobre el terreno. Hace poco, 2 funcionarios de la CIA murieron en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua, junto con otros 2 agentes mexicanos, mientras regresaban de una operación de drogas. La presidenta Sheinbaum se enteró por los periódicos de que agentes norteamericanos operaban en su territorio sin autorización federal. No teníamos conocimiento de ninguna colaboración directa entre el estado de Chihuahua y el personal de la embajada, dijo, anunciando la investigación. La realidad es que, como señala Duncan Wood de Wilson Center, la presencia de operadores estadounidenses en México no es nada nuevo. Pero el descubrimiento público en un momento de tensión obliga a Sheinbaum a realizar un delicado acto de equilibrio, mostrar firmeza por razones políticas internas y al mismo tiempo no romper por completo las ya tensas relaciones con Washington. Según Wanda Fellback-Bowles de la Brookings Institution, la presidenta mexicana también podría convertir este escándalo en una carta a jugar en la próxima revisión del acuerdo comercial TEMEC, prevista para julio de este año. Pero el hecho de que México, al igual que Brasil, se enfrenta a lo que muchos llaman sin rodeo la doctrina Monroe 2.0. El concepto es simple. Estados Unidos ve el hemisferio occidental como su propio patio trasero y pretende asegurar el dominio comercial y militar. La operación contra Maduro en Venezuela, una posible invasión de Cuba, las amenazas de intervención directa en México con el pretexto de combatir narcos y ahora la designación de bandas brasileñas como terroristas, serían todas piezas del mismo mosaico. El problema para Lula y Sheinbaum es que cuando más sube Washington la apuesta, más difícil resulta distinguir entre cooperación legítima e interferencia. Aunque sabemos bien cómo conciben realmente la cooperación por parte de Washington. Unas apostillas de una Argentina que desapareció. El canciller argentino Pablo Quirno realizó una invitación pública dirigida a judíos británicos y europeos para que consideren establecerse en la Argentina en medio de un creciente debate en el Reino Unido sobre antisemitismo, seguridad comunitaria, guerra en Gaza y el lugar de los ciudadanos británicos israelíes en la discusión política interna. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició esta noche su primera visita oficial a Israel, donde fue recibido por el embajador argentino ante ese país, Axel Wajnich. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático destacó el encuentro y aseguró que ambas naciones atraviesan el momento más sólido y fructífero de su historia en materia de relaciones bilaterales. Un honor recibir a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, en su primera visita oficial a Israel. Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogos que seguirán fortaleciendo ese vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de la historia. Rosario Sangriento. Mandan a morir federales sin experiencia en territorio narco. 2 muertes que desnudan la improvisación criminal con la que el Estado gestiona la seguridad. En las primeras horas del 12 de junio, en Villa Banana, uno de los barrios de emergencia de mayor peligrosidad en Rosario, se cobró la vida de 2 efectivos de la Policía Federal Argentina
expuestos en una misión para la cual no estaban preparados. El gobierno eliminó el impuesto al cheque a Mercado Pago, pero lo mantiene para las pymes. Y la última. Sin prurito para hacer jugadas audaces. El presidente publicó este martes el decreto 467/2026 que flexibilizó las condiciones para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación y los magistrados de tribunales federales inferiores. Es decir, todas las instancias que intervienen en los delitos contra la administración pública, el lavado de dinero, el narcotráfico o lesa humanidad. El presidente busca blindarse frente a causas por delito contra la administración pública y lavado. Esta es la justicia que algunos defienden. Están vaciando. La biblioteca de la Casa Rosada tiene material que utiliza la Secretaría de Legal y Técnica. Es el boletín oficial guardado al que van a consultar los que trabajan justamente en esa dependencia. Me enteré que estaban llorando por los pasillos 2 empleadas que laburan allí porque la estaban destruyendo. Efectivamente, estaban vaciando los anaqueles con los cajones y tirando los libros desde 5 metros de altura. Le dijeron a los empleados que los iban a digitalizar. ¿A vos te parece que una persona que tira los libros de 5 metros de altura lo va a digitalizar? Este espacio va a ser para la seguridad de la Casa Rosa. Este es el contexto en el cual se desarrolla este gobierno. Así como quedó la biblioteca, que recién veíamos con todos los estantes llenos. La película Disclosure Day la quiere presentar como una gran obra maestra, pero huele a operación psicológica a kilómetros de distancia. Steven Spielberg, el mismo que nos ha dado desde E.T. hasta Encuentros Cercanos, vuelve con una historia de denunciantes, contactos extraterrestres y la lucha por revelar la verdad en el mundo. Una película que llega justo en el momento en que los gobiernos y organismos internacionales están soltando gota a gota información sobre WAPs, ovnis y fenómenos aéreos no identificados. ¿Coincidencia? Los que seguimos estas cosas sabemos que no existen las coincidencias en esta escala. Esto es programación predictiva en estado puro. Hollywood no es solo entretenimiento. Durante décadas ha servido como brazo propagandístico del complejo militar industrial y las élites globales. Muestran escenarios de invasión, de contacto pacífico, de gobiernos ocultando la verdad, para que cuando llegue el día de la divulgación real, nuestra mente ya esté condicionada a reaccionar exactamente como ellos quieren, con miedo, con alivio, con sumisión o con adoración a los futuros salvadores. La teoría del cultivo explica esto perfectamente. Si bombardean a la población durante años con ideas a través de películas, series y noticias, terminan moldeando su percepción de la realidad, y Spielberg es un maestro en eso. El final de la película es clave. Si las teorías conspirativas tienen razón, ese cierre no es solo narrativa, es un mensaje subliminal sobre cómo van a vender la divulgación. ¿Alguien benévolos viene a salvarnos? ¿Una amenaza que requiere un gobierno mundial unificado? ¿Tecnología que nos une a todos? Y aquí viene la pregunta que nunca falla. ¿A quién le beneficia el miedo? A los que quieren más control, a los que sueñan con un gobierno global, a la industria militar que necesita nuevos enemigos o aliados para justificar presupuestos billonarios, a las élites que necesitan distraernos de los problemas reales, chemtrail, vigilancia masiva, manipulación mental, colapso económico y pérdida total de libertades. No creo que sea casual que esta película salga justo ahora en 2026, cuando los cielos están más raros que nunca,
cuando los sensores cerebrales ya están en auriculares y cuando la geoingeniería es cada vez más evidente. Despierten, vean la película, disfrútenla como espectáculo, pero analícenla como herramienta. Observen cómo les hace sentir, qué emociones despierta, qué soluciones propone y sobre todo, pregúntense siempre, ¿quién gana con esta narrativa? Spielberg puede ser un genio del cine, pero también es un hombre muy conectado al establishment y el establishment nunca regala nada gratis. Esta conversación es urgente. No dejen que nos vendan la divulgación como un cuento de hadas cósmico. La verdadera revelación no vendrá de Hollywood ni de Davos. Vendrá cuando dejemos de creer ciegamente en las élites que controlan la narrativa. Cuando la película, analicen qué pensaron del final. Compartan su análisis sin miedo. Cuanto más discutamos esto, más difícil será manipularnos. La guerra por nuestra mente ya no es del futuro, está en las pantallas del cine hoy. Unas cositas más del Mundial de la Vergüenza. Escuchen esto, Mientras se transmite el Mundial, por detrás del espectáculo se estaba realizando otro experimento. Una red 6G experimental llamada malla plasmónica global utilizaba frecuencias SUTHZ, microondas y nanoestructuras de grafeno capaces de actuar con señales electromagnéticas. El bioingeniero argentino Elías Verde descubre un informe secreto donde se explica que ciertas nanopartículas de grafeno pueden actuar como nanoantenas plasmónicas, resonando y emitiendo señales inalámbricas. La conclusión era aterradora. El cuerpo humano podría transformarse en parte de la red. Mientras millones gritaban goles, las nuevas antenas alrededor de los estadios analizaban pulsos cardíacos, emociones y patrones neuronales en tiempo real. No buscaban controlar nuestras mentes, buscaban mapear biológicamente a toda la humanidad. Elías detecta señales fantasmas rebotando desde la multitud de satélites en órbita baja. Cada persona emitía una firma única ligada a su ADN. La noche de la inauguración logra hackear una antena cerca del Estadio Azteca. Entonces todas las pantallas fallan durante 1.6 segundos. Y aparece una imagen imposible. La Tierra cubierta por una red hexagonal luminosa. Debajo una frase: la red ya no necesita antenas. Allí entiende la verdad. El 6G jamás fue creado para conectar dispositivos. Fue creado para conectar organismos. La humanidad entera convertida en una sola arquitectura resonante. ¿Se dan cuenta que está esta gente? La FIFA prohíbe a los periodistas preguntar en español a los jugadores de Brasil y Marruecos, a pesar de ser la segunda lengua materna más hablada del mundo por encima del inglés. La FIFA autorizó a preguntar en francés, árabe, portugués e inglés, algo que supuso un problema tanto para los periodistas hispanoparlantes como para Vinicius Junior, que habla español, pero no inglés. El capitán marroquí, formado en España, también se mostró sorprendido por esta inexplicable restricción. La FIFA se ha excusado argumentando que el idioma puente escogido es el inglés, pero eso no tiene sentido teniendo en cuenta que tanto los jugadores brasileños como los marroquíes tienen mayor facilidad para hablar español que el inglés. Algunos críticos con la medida alegaban además que el primer idioma del mundo del fútbol es sin lugar a duda el español y que por lo tanto este debería ser el idioma puente escogido en la gran mayoría de encuentros. Daya. Firmamos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Salta para incorporar en la currícula escolar
contenidos vinculados a la lucha contra la discriminación, los discursos de odio y el antisemitismo. Este importante avance es posible gracias al acuerdo alcanzado entre la DAIA y el Consejo Federal de Educación y representa un paso fundamental para seguir promoviendo una educación basada en el respeto, la convivencia democrática y la construcción de una sociedad más inclusiva. Participaron del encuentro autoridades del Ministerio de Educación de Salta, representantes de nuestra institución y referentes de la comunidad judía local, reafirmando el compromiso conjunto con la formación de las nuevas generaciones en valores del pluralismo y respeto por la diversidad. Unos pequeños apuntes sobre la famosa paz de Medio Oriente, que al final no es nada. El presidente Trump declaró al periodista Barak Ravid estar muy enojado con el ataque israelí en Beirut, afirmando sobre Netanyahu: ¿por qué tuvo que hacer un maldito ataque? Estaba muy enojado. Se lo hice saber, no tiene ningún maldito juicio. Pese a ello, Trump aseguró que el acuerdo con Irán sigue en pie y que confía en que se firmará este domingo a pesar del ataque israelí y las amenazas iraníes de represalia. No se va a firmar. Benjamin Netanyahu afirma que no acatará el acuerdo de paz del presidente Trump con Irán y que atacará a Irán y Líbano siempre que lo considere necesario. Afirma que no comparte la misma opinión que Trump sobre este tema y que él es el responsable de la seguridad de Israel. Esto es de una fuente norteamericana muy cercana a Trump. Todo esto que estoy diciendo ahora, todo. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, desafía abiertamente a Trump: no habrá retirada del Líbano ni el viernes ni después del viernes. Mantenemos la plena libertad de acción de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano. Trump critica las tácticas de Israel en el Líbano y afirma que están matando a civiles. Trump dice mucho, pero nunca le retirará el apoyo a Israel. El ex oficial de inteligencia israelí, Ari Ben Menashe, afirma que Benjamin Netanyahu está a punto de publicar los verdaderos archivos de Epstein en un intento de sabotear el acuerdo de paz. Según él, el material incluiría imágenes nunca antes vistas que involucran a la mayoría de los funcionarios del gobierno estadounidense. Afirma que Netanyahu hará cualquier cosa para sabotear la paz. Reitero que esto está en un sitio de Estados Unidos muy vinculado a Trump. El vicepresidente Vance advierte a Israel que Trump es su único aliado poderoso y que no puede darse el lujo de atacarlo. Por otro lado, la televisión estatal iraní dijo lo siguiente: el acuerdo con Estados Unidos podría ser una tapadera para un ataque sorpresa de Israel y Estados Unidos. Recordemos que en un discurso de 2013, Seyed Ali Khamenei dijo: las negociaciones con Estados Unidos nunca resuelven un problema. Durante 60 años, desde el golpe de 1953, cada vez que los funcionarios iraníes confiaron a los norteamericanos en cualquier asunto, Irán sufrió un revés. Vamos a hablar del costo, el costo de la inteligencia artificial. Más de 3.000 nuevos centros de datos están planificados o ya en construcción en todo el mundo. Juntos representan una demanda de energía anunciada de alrededor de 190 gigavatios, consumiendo hasta 1.500 teravatios, hora de electricidad por año. Esto es aproximadamente el equivalente al consumo de electricidad de 5 Reinos Unidos. Las mismas proyecciones estiman un consumo de agua superior a 15.000 millones de litros por año. Durante décadas se nos ha dicho que la humanidad debe reducir drásticamente su consumo de energía, que el planeta no podía sostener el crecimiento económico. Se nos dijo que debíamos aceptar
impuestos al carbono, restricciones, contadores inteligentes, racionamiento de energía, políticas verdes costosas y el nivel de vida más bajo para salvar la Tierra. Sin embargo, cuando el objetivo es construir la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial, la vigilancia biométrica, las monedas digitales y el modelado predictivo del comportamiento, esos límites parecen haber desaparecido. Así es como los generadores de este centro de datos se inician por la mañana en Florida. Noten la constante emisión de humo negro y pesado. Recuerden que hace solo un par de años usar electricidad y diésel causaba un cambio climático. Ahora los centros de datos usan tanta energía como las grandes ciudades y no hay ningún problema. Los estadounidenses están sufriendo expropiaciones de sus hogares para la expansión de centros de datos de inteligencia artificial. Y las comunidades que se resisten descubren que prácticamente no tienen poder para detenerlo. Una joven llamada Ashley Brown afirma que TikTok intentó silenciarla tras denunciar lo que está ocurriendo en su comunidad de Georgia, donde las familias están siendo obligadas a abandonar sus tierras para satisfacer la demanda de medida de centros de datos. Ashley, quien suele publicar contenido sobre jardinería y vida autosuficiente, cuenta que a su madre le dieron solo 3 meses para abandonar la casa familiar, propiedad de la familia durante más de 20 años. Se estima que más de 330 propiedades se ven afectadas, ya que Georgia Power avanza con sus planes de expansión vinculados al proyecto SAIL, a pesar de la fuerte oposición de la comunidad. Próximo problema, centros de datos. La semana pasada comenté que para mí Putin está terminado. Me dijeron que el que está terminado es Ucrania. Lo reitero, Putin está terminado. Si una de las 3 superpotencias del planeta en 4 años de guerra no puede vencer un país periférico, o no es superpotencia o está mal gobernada. Rusia estaba en condiciones de liquidarla en 6 meses, pero entró en punta de pie pidiendo permiso. El resultado, 4 años más tarde, durante la mañana del jueves pasado, Ucrania llevó un ataque masivo con drones, 180 drones kamikazes sobre la refinería de Moscú, provocando múltiples impactos e incendios sobre la refinería. Durante el ataque se llevó una intensa lucha entre los drones atacantes y los sistemas de antiaéreos rusos. Muchos de los drones resultaron destruidos en el aire y otros cayeron sobre zonas civiles produciendo incendios y destrozos. Este ataque sin duda quedará como uno de los grandes contra la capital rusa en la modernidad. En el aeropuerto internacional más grande de la ciudad, los pasajeros tuvieron que ser trasladados a refugios. Por razones de seguridad se cerraron autopistas. Vean el video. Хорошо летит. Вот еще. Ох, бля. Похоронилищу какому-то, сука. Ay
18이? Es muy probable que haya una guerra civil en Gran Bretaña, declaró a principios de este año el coronel retirado Richard Kemp. Me refiero a algo más parecido a Irlanda del Norte, pero a una escala mucho mayor, donde los británicos nativos, parte de la población inmigrante y el gobierno británico se encuentran en tres bandos opuestos luchando entre sí. Y me sorprendería mucho que eso no sucediera. El coronel retirado Richard Kemp es un antiguo comandante de las fuerzas británicas de Afganistán e Irak. Mujer musulmana integrada en la sociedad explica la situación del Reino Unido, y esto aplica a todos los países que acogen inmigrantes ilegales. Van a utilizar a los inmigrantes para crear guerras civiles en los países y que se enfrenten a la gente autóctona serán el nuevo ejército para el nuevo orden mundial. Los medios de comunicación cómplices han estado escondiendo no solo la procedencia de los inmigrantes cuando delinquen en el país de acogida, sino que estos inmigrantes eran delincuentes condenados en sus países de origen, o que huyeron para evitar ser condenados por sus crímenes. Es lo mismo que está pasando con España y la entrada de expresidiarios de Marruecos. En Estados Unidos dejando entrar a gente condenada por homicidios, o el Reino Unido que tiene a inmigrantes de la tribu de los Hutus escondidos de la justicia de su país por crímenes contra los Tutsis. Prepárense, vienen tiempos difíciles. Where she was offered a fat chunk of money to put these immigrants in her house, her property. Then a delivery came, a container, and she dared to open that container and saw that that container had guns in it. And the question was, back then, I thought, are these people supporting the British Army? Are they going to be working with them? No, I think this, and this could get taken down. They allowed people to come into this country. There are well above capacity for this country to handle the amount of people. We all know that because we're feeling it, right? Something like 68 million when there should be 32. They bring them over, they let them in, they put them in the hotels, and they give them guns. Then they create a civil war. And who's got the guns? The immigrants. And what happens? A civil war at a level that people haven't seen. If you're shocked by what's occurring right now, prepare yourself with what's to come. Because if what I think is going to happen, and if these immigrants are pissed off by what you guys have done, or what you guys have been programmed dumbly to sheepy follow and do, think about it. The government let them in. They house them. They give them everything for free. You're going to get pissed by that. There's no doubt about it. I get pissed about it. Why am I working? Why am I paying taxes? Why am I having to pay for everything? And they're getting everything for free. Who's not going to get pissed about that? The government let them in. They house them for free. The locals get pissed. They get angry and riot. They abuse Muslims. Because these are what the immigrants are, largely, aren't they? They're Muslims from the countries that the West have gone in and screwed over. They piss off the immigrants rise. Who's going to give the guns to the immigrants? It's not even going to give, they've given them. There is an army of people within. And those people, when they come up, you and your wheelie bins and your pallets and your distant level of attack is nothing compared to what they can deliver because they've faced it themselves in their own countries at the hands of people. Impactantes declaraciones. Los refugiados son preparados para ser el ejército para el nuevo orden mundial. El empresario británico John O'Cloney, estos son soldados de la ONU y serían desplegados por la OMS cuando anuncien el próximo bloqueo pandémico. The Black Match, un regimiento de infantería escocés con base en Perth, Escocia, ha recibido instrucciones de entrenar a inmigrantes ilegales para llevar a cabo control de multitudes y otras medidas para forzar el cumplimiento ante la población británica en caso de un levantamiento civil de la población contra el gobierno.
John da la voz de alarma. Dice que tiene pruebas concluyentes de que estos soldados de la ONU están siendo entrenados por fuerzas británicas y a quienes los globalistas que infestan el gobierno británico les ordenan hacerlo. Yo les digo que acá en Argentina hace 2 días, esta semana, ya empezaron a dar por televisión y en todos lados, que la población argentina retrocede, que no crece. Ya empezaron a dar por las radios, por la televisión, ya empezaron a bajar con eso. Esa fue la excusa que usaron en Europa para atraer toda la inmigración africana. Acá ya están empezando. La retórica de guerra de Alemania que se está volviendo más agresiva. Ahora el jefe de la Fuerza Aérea Alemana ha amenazado a Kaliningrado y San Petersburgo con ataques aéreos masivos en una entrevista con medios británicos. En Rusia este tipo de amenazas provenientes precisamente de Alemania despiertan recuerdos de los días más oscuros de la historia alemana. Yo les digo una sola cosa, con eso termino este bloque. Viendo lo que pasa con Rusia en Ucrania, pero Rusia está para hacer la boleta, muchachos. La Organización Mundial de la Salud ha encontrado una nueva misión. Tras la pandemia de COVID-19, cuando gran parte de la población comenzó a cuestionar la sensatez y la autoridad de las burocracias sanitarias mundiales, la OMS ha centrado cada vez más su atención en el cambio climático. Su última afirmación es que el cambio climático debería tratarse como una emergencia de salud pública en toda Europa. El lenguaje es dramático. Se nos dice que el cambio climático representa una amenaza existencial para la salud humana. Oímos hablar de peligros catastróficos, emergencias cada vez mayores y una mortalidad creciente. El objetivo claro es crear un sentido de urgencia que justifique una mayor intervención política y coordinación internacional. Sin embargo, cuando nos detenemos a analizar las pruebas con perspectiva, surge una imagen muy diferente. A principios del siglo XX, cientos de miles de personas morían cada año a causa de inundaciones, sequías, tormentas y otros desastres naturales. El gráfico más importante en todo el debate climático es uno que rara vez muestran los gobiernos, los activistas ambientales o los medios de comunicación. Los datos de la Base de Datos Internacional de Desastres, ENDAT, muestran que las muertes por fenómenos meteorológicos extremos se han desplomado durante el último siglo. Han desplomado. Si bien la población mundial ha crecido de aproximadamente 2.000 millones a más de 8.000 millones, las muertes anuales relacionadas con el clima han disminuido en más de un 95%. En términos per cápita, la disminución supera el 99%. Este extraordinario logro no se produjo porque los huracanes desaparecieran, ni porque la sequía dejara de existir. Se produjo porque las sociedades humanas se volvieron más prósperas y resilientes. Una mejor infraestructura, una agricultura más avanzada, sistema de riesgo, pronósticos meteorológicos, aire acondicionado, sistema de respuesta ante emergencias y tecnología moderna redujeron drásticamente la vulnerabilidad. En otra palabra, la adaptación funciona. Sin embargo, este evidente caso de éxito está prácticamente ausente de los mensajes de la OMS sobre el cambio climático. En cambio, la atención se ha centrado casi por completo en la mortalidad relacionada con el calor. La OMS cita estudios que sugieren que el aumento de las temperaturas está provocando un número creciente de muertes en toda Europa. A primera vista, estas afirmaciones parecen convincentes. Muchos de los artículos se publican en revistas prestigiosas y cuentan con la firma de decenas de académicos. Pero un examen más detenido revela un problema grave. Como ha señalado repetidamente el economista danés Bjørn Lomborg, muchos de estos análisis no tienen en cuenta adecuadamente el rápido envejecimiento de la población europea. Las personas mayores son por naturaleza más vulnerables al estrés térmico. Si aumenta la proporción de ancianos, la mortalidad relacionada con el calor puede incrementarse, incluso si los patrones de temperatura se mantienen prácticamente inalterables. Esto no es un simple error estadístico.
cambia radicalmente la interpretación de los datos. Si una población envejece, cabría esperar un aumento de las muertes relacionadas con el calor, incluso sin ninguna influencia climática. Lo que resulta aún más sorprendente es lo que a menudo se omite en estos debates. Muere mucha más gente por frío que por calor. Un importante estudio publicado de Lancet Planet Health afirmó que aproximadamente 5.100.000 muertes anuales en todo el mundo están relacionadas a temperaturas no óptimas, lo que representa alrededor del 9,4% de mortalidad global. Cabe destacar que el estudio halló que las muertes relacionadas con el frío superaban a relacionadas por el calor en una proporción aproximada de 9-1. Sin embargo, la mayoría está relacionada con la exposición al frío más que con el calor. La proporción varía según la región, pero a nivel mundial la mortalidad relacionada con el frío supera con creces la mortalidad relacionada con el calor. Este hecho rara vez aparece en los titulares sobre el clima. La razón es obvia. Complica una narrativa política sencilla. Si el calentamiento global reduce la mortalidad relacionada con el frío, a la vez que aumenta la relacionada con el calor, entonces la cuestión se vuelve mucho más compleja de que los activistas quisieran admitir. El problema ya no es una simple historia de catástrofe climática. Se convierte en una cuestión de equilibrar costos y beneficios, adaptación, progreso tecnológico y resiliencia humana. Este discurso no genera la misma sensación de pánico. Tampoco apoya la demanda de un control político generalizado. Por lo tanto, merece la pena examinar con mayor detenimiento la creciente tendencia a considerar el cambio climático como una emergencia sanitaria. La salud pública se ha convertido en una de las herramientas políticas más poderosas a disposición de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Durante una emergencia sanitaria se pueden justificar medidas extraordinarias que de otro modo serían políticamente inaceptables. Una vez que el cambio climático se redefine como una crisis sanitaria, el margen de intervención se amplía drásticamente. La política energética, el transporte, la agricultura, la planificación urbana, la vivienda e incluso las decisiones personales sobre el estilo de vida pueden integrarse a la gestión de la salud pública. Esta transformación ya está en marcha. El marco Una sola salud de la OMS vincula explícitamente la salud alemana, la salud animal, los ecosistemas y el clima como un único sistema integrado. En teoría esto suena razonable. En la práctica justifica la extensión de la autoridad de las instituciones internacionales a prácticamente todos los aspectos de la vida social y económica. El problema climático deja de ser simplemente una cuestión medioambiental, se convierte en una justificación para la gobernanza centralizada. Independientemente de que uno esté de acuerdo con ese objetivo o no, al menos debería reconocerse abiertamente. En cambio, al público se le presentan estadísticas selectivas, escenarios catastróficos y un lenguaje cargado de emociones diseñado para generar consentimiento. Hace un siglo, la humanidad era realmente vulnerable a la naturaleza. Las sequías podían devastar poblaciones enteras. Las inundaciones podían destruir ciudades. Los fenómenos meteorológicos causaban habitualmente numerosas víctimas. Hoy en día, gracias a la prosperidad, la tecnología y el desarrollo económico, la humanidad está más a salvo de las amenazas relacionadas con el clima. Esto no es motivo de autocomplacencia, es motivo de reflexión. La verdadera lección del siglo pasado no es que seamos víctimas indefensas de las fuerzas climáticas, sino que el ingenio humano sigue siendo la herramienta más poderosa jamás desarrollada para superarlas. Lamentablemente, esta lección recibe poca atención por parte de organizaciones cuya influencia depende de convencernos de que la emergencia nunca termina. Unas apostillas de un siglo maravilloso. Prohíben a los ingleses
exhibir banderas en infraestructura urbana durante la Copa del Mundo. Ha estallado el escándalo en Inglaterra después que las autoridades de varias regiones prohibieran a los residentes locales exhibir banderas nacionales en farolas y otras infraestructuras urbanas. Los funcionarios afirman que dichas banderas pueden causar disturbios e inconvenientes a los migrantes. Se recomienda a los residentes exhibir símbolos nacionales únicamente en propiedad privada. Un informe que critica al personal de los centros de inmigración por llevar insignias con la bandera de Inglaterra también ha generado una nueva ola de controversia. Los autores del documento creen que dicho simbolismo podría ser percibido por los migrantes detenidos como una manifestación de prejuicio e intimidación. Están en el horno, ¿eh? Estonia podía verse obligada a reclutar mujeres ante el desplome de la natalidad masculina. Cada vez más países europeos están reclutando mujeres para el ejército. La jefa del Departamento de Recursos de Defensa de Estonia declaró que debido a la drástica caída de la natalidad, para 2040 el país no contará con suficientes hombres para cumplir con el plan de reclutamiento de 4.100 personas al año. Según ella, el problema deberá resolverse introduciendo el servicio militar obligatorio para las mujeres. Espero que la pregunta sea ¿cuándo sucederá esto? No si sucederá, afirmó, recordando que todo ciudadano estonio tiene obligación de defender su independencia. Varios países de la OTAN ya han adoptado el servicio militar obligatorio sin distinción de género. Noruega y Suecia desde 2015 y 2017 respectivamente, Dinamarca desde este año, Letonia planea introducir el servicio militar obligatorio para mujeres en 2028, en Polonia, donde el servicio militar para mujeres sigue siendo voluntario, su proporción en el ejército ha aumentado del 5 al 17% en 10 años. Bill Gates testificó la semana pasada a puertas cerradas sin grabación de video sobre sus conexiones con la red de tráfico infantil de Jeffrey Epstein. Escuchen esto, ¿eh? ¿Mejor el ébola que la OMS? La resistencia en el Congo va en aumento. En el Congo la gente se rebela contra el régimen del ébola de la OMS. En pocos días, residentes enfurecidos de la provincia de Ituri, en el este del Congo, han incendiado 2 veces la tienda de campaña para el tratamiento del ébola. Los habitantes de la zona afirman que prefieren tener ébola antes de ser capturado a los ángeles de la muerte de la OMS. Su instinto les dice que allí podían servir de conejillos de indias. Esta semana se habló mucho del choque de helicópteros, donde fallecieron el cantante norteamericano Oliver Tree y el influencer argentino conocido como Gaspi. Lo sospechoso del caso es que el cantante a través de su arte había expuesto sutilmente a la élite mundial y sus actos de pedofilia, algo que obviamente a los amos del mundo no les habría gustado y por lo tanto habrían tratado de silenciarlo fingiendo su muerte por accidente. Disney vuelve a sus raíces y despide a los woke. El nuevo CEO de Disney acaba de dar un golpe fuerte. Despide a 1.000 empleados, elimina el lenguaje inclusivo en parques y materiales internos. Regresa al clásico damas y caballeros. Después de años de empujar agendas woke, adoctrinamiento y propaganda, Disney se vio obligada a volver a sus raíces porque el público ya no traga más su basura ideológica. La magia original está regresando porque la versión degenerada estaba destruyendo la empresa. Despierta, hasta Disney tuvo que elegir, o seguían con la agenda o se hundían. Un incendio de grandes proporciones arrasó el complejo de almacenes en Tracy, California, destruyendo el centro de distribución de Medine Industries, uno de los mayores proveedores de suministros médicos para hospitales y centros de salud del país. No se reportaron víctimas, pero el almacén, que abarcaba aproximadamente 9.300 metros cuadrados y todo su contenido, quedaron completamente destruidos. La última. Irán condena a 74 latigazos a la cantante Paris Titu
Ahmadi por aparecer sin velo en un concierto online emitido en 2024. También fueron condenados los 8 miembros que la acompañaban. Fueron declarados culpables por atentar contra la moral pública por difundir contenidos considerados contrarios en la ética islámica. Si cuando falte gente, traigan islámicos musulmanes para acá, no hay problema. ¿A quién benefician las propuestas de Abelardo de la Espriella? O sea, desde desguazar al Estado, dejando vacíos en las zonas más vulnerables del país, generando cifras históricas de desempleo, hasta regresar al paramilitarismo e incluso dolarizar la economía. O sea, ¿quién es el mayor beneficiario de todo esto? El narcotráfico, tal y como en las propuestas de la extrema derecha en todos nuestros países. O sea, bajo evidencia de la propia Colombia, un vacío que deja el Estado, ¿quién lo pasa a ocupar? Pues el narcotráfico. O sea, cuando deja el monopolio de la violencia, ese control, esa presencia, el narco. O sea, simple y llanamente, cuando hay un vacío de poder en un país como Colombia, siempre lo ha ocupado el narco. O sea, y toda esa gente que se quedaría sin trabajo porque su ministerio, ganando a Abelardo, sería eliminado, ¿dónde pasaría esa gente a trabajar? Pues en el narcotráfico. O sea, el paramilitarismo. ¿A quién hace falta explicarle cómo el paramilitarismo nace para proteger las ganancias y la mercancía del narcotráfico? O sea, el único ejemplo necesario es Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, ahora condenado a 28 años de cárcel por haber sido el jefe y el fundador de los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar narcotraficante que hizo de Antioquia no solo el epicentro del genocidio contra la UP, sino además el epicentro del narcotráfico. Eso cuando Álvaro Uribe, hermano, estaba en el poder. Y la dolarización, o sea, la medida estrella de Daniel Noboa en Ecuador, ese que pasó de ser el país más seguro de América Latina, como lo dejó Correa, ahora ser el más inseguro, pues, y además inseguro, ¿por qué? Porque es el bastión del narco. O sea, cómo el narco tiene que lavar su dinero. Y qué mejor que eso, que destrozar el Banco Central para que no se fiscalicen sus ganancias de la plata que ganan con la droga, reduciendo costos, reduciendo riesgos operativos, es decir, toda una batería de medidas que se vende como para la gente, como una política diferente, y que en realidad es la política uribista en su máxima expresión y con sus máximos beneficiarios, que es el narcotráfico. Bueno, vamos a terminar. La fórmula del sistema es sencilla. Debilitar los hombres, endurecer las mujeres, sexualizar los niños, confundir identidad, mantenerte endeudado, destruir la familia, inundar con distracciones, envenenar la comida y el cerebro, medicar emociones y llamar a todo eso progreso. Yo nunca negué que Europa esté sometida a un plan de reemplazo poblacional. No puedo decir el nombre porque me levantan el programa. De hecho, cuando lo hablé, me lo levantaron. Ahora bien, con Estados Unidos es otra cosa. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Nadie es ilegal, son pobres. Si fueran ricos no serían ilegales en ninguna parte del mundo. Es cuestión de clase social, no de condición humana. Escuchen lo que dice esta señora acerca de las políticas migratorias de Trump. El plan macabro del régimen Trump buscaba declarar como muertas a 2.700.000 personas vivas para así obligarlas a acudir a una oficina del Seguro Social a demostrar que seguían vivas y así estar esperándolas para capturarlas. Las oficinas del Seguro Social como carnada. Déjame contarte qué fue lo que pasó. Si el gobierno te declara muerto en el sistema de la seguridad social, desapareces del sistema financiero. No puedes tener cuenta bancaria, no puedes cobrar tu sueldo, no puedes rentar un apartamento, obtener crédito ni tener seguro médico. De un día para otro dejas de existir porque estás muerto y así lo estarías para el sistema, aunque sigas respirando. Trump y Dodge, controlado por Elon Musk, querían tomar una lista de más de 2.700.000 personas vivas, inmigrantes, pero también ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, adolescentes, personas mayores, y registrarlas como fallecidas en la base de datos que usan los bancos, los empleadores y agencias del gobierno. Un funcionario de Dodge lo dijo en voz
voz alta en una llamada, que la gente se sentiría tan destruida financieramente que no tendría otra opción que autodeportarse o presentarse a una oficina del Seguro Social donde las estarían esperando para arrestarlas. ¿Por qué falló todo esto? Porque un ejecutivo con 25 años de carrera en la seguridad social, Jeremiah Schofield, tomó una muestra de 25 personas de esa lista y descubrió que todas estaban vivas. Ciudadanos estadounidenses, residentes legales, una viuda mayor recibiendo beneficios de sobreviviente. Los abogados de la agencia confirmaron que esto era ilegal y se negaron a implementarlo. Pero ojo, una versión menor de este plan ya se ejecutó. Ya declararon muertas a por lo menos 6.100 personas reales. Ya les destruyeron la vida financiera. Este régimen está dispuesto a usar las bases de datos más sensibles del gobierno como un arma contra su propia población. No contra criminales, no contra cualquiera que esté en su lista. Eso no es política migratoria. Eso es lo que hacen las dictaduras. El 25 de junio cumpliría 64 años Ricardo Iorio. Siempre lo recuerdo como mi gran amigo de la vejez. Esos que a otra altura de la vida no fallan ni tienen segundas intenciones. No solo se extraña por su condición humana, sino por la falta que hace en estos momentos del país. Buenas noches.